Si los algoritmos de Internet te han traído hasta este vídeo, seguramente es porque en algún momento has sentido que podrías llevarte un poquito mejor con el dinero. Lo curioso es que el dinero entra en nuestra vida muy pronto. Con 4 o 5 años ya sabemos que las cosas se compran con monedas. Luego aprendemos que esos trozos de papel de colores compran todavía más cosas. Y más tarde, que esos plásticos llamados tarjetas los pasas y voilà, ya no necesitas ni monedas ni billetes. Desde pequeñitos recibimos propinas, ahorramos para un juguete, pedimos que nos compren algo y poco a poco la vida nos va metiendo en esa dinámica de ganarse el dinero, gastarlo, pagar y de alguna manera ser. Porque sin darnos cuenta el dinero empieza a decirnos cosas sobre quiénes somos, sobre si nos sentimos capaces, nos sentimos tranquilos, seguros o al revés, ansiosos, con miedo o siempre detrás del resto. Y lo raro es que nadie nos enseña a manejar todas esas emociones, nadie nos explica cómo relacionarnos bien con algo que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Mi nombre es Leire Pérez y te doy la bienvenida a Si no son cuentas, son cuentos, el podcast de Fintonic para tomar mejores decisiones con tu dinero. Aquí vamos a hablar de las oportunidades que se nos abren cuando aprendemos a decidir mejor, del dinero en pareja, del dinero en la educación de los hijos, de cómo ahorrar, de cómo invertir, de hipotecarse, de pedir un préstamo, de cambiar de trabajo, de emprender, es decir, de vivir, de todos esos momentos de la vida en los que el dinero está presente, aunque casi nunca nos enseñen a mirarlo con calma. Y lo haremos de una forma muy transparente, con invitados que nos van a ayudar a desmenuzar el dinero como eso que nos acompaña todos los días y que sin darnos cuenta influye en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo tomamos decisiones. Hoy me acompaña alguien que lleva muchos años ayudando a personas a entenderse mejor por dentro y a cambiar cosas importantes en su vida. Almudena Gómez es coach en desarrollo personal y profesional y desde hace más de 12 años acompaña a personas, equipos y organizaciones a generar cambios reales y sostenibles. Si no son cuentas, son cuentos, un podcast para tomar buenas decisiones con tu dinero. Bueno, muchas gracias Almudena por unirte a nosotros en este primer episodio de Si no son cuentas, son cuentos. Además yo creo que lo comenzamos a finales de mes, en un mes que además la cuesta de enero parece que son esos momentos en los que sentimos que financieramente igual estamos un poquito ajustados y de hecho mirando algunas cifras de 10 años de datos que tenemos de la sociedad española nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas que llegan a final de mes, de hecho 6 de cada 10 personas llegan a final de mes con menos de 50 euros y más en este contexto de cuesta de enero, así que yo creo que este es el momento propicio para hablar sobre ansiedad financiera, ansiedad por el dinero. Cuéntame qué significa exactamente este término. Pues concretamente en las fechas en las que estamos, lo que me viene a la cabeza es ansiedad por falta de dinero o por poco dinero, ¿no? Ese miedo que tenemos porque después de todas estas fechas y de todo lo que ha pasado durante los meses de diciembre y primeros de enero, ha habido muchos gastos y entonces nos encontramos con que igual hay poco dinero. ¿Y crees que sentir ansiedad por el dinero es equiparable a preocuparse por el dinero o hay un momento en el que debemos notar y preocuparnos de que esta ansiedad nos está haciendo comportarnos quizá de una manera diferente? Bueno, teniendo en cuenta que la ansiedad se genera por un miedo y el miedo, la preocupación también proviene de lo mismo, ¿no? Estamos preocupados porque vemos que hay algo con el dinero que no está como nosotros queremos. Entonces, creo que está todo bastante relacionado. El miedo, la ansiedad y la preocupación. Y en cuanto a la cantidad de dinero, creo que cada uno tiene ahí una medida, ¿no? Porque habrá personas que tengan más y con poquito que gasten sientan más ansiedad, personas que tengan menos y no le darán tanta importancia. Y luego imagino que también, y creo que dependerá de cómo cada uno, el valor que le estemos dando al dinero, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a hablar de todo eso a medida que vayamos avanzando en el podcast, pero me ha parecido muy interesante lo que has dicho que depende del valor que le demos al dinero, porque también dentro de esas métricas y de esos números que nosotros vemos en nuestro día a día, en Fintonic vemos que incluso personas con altos salarios de más de 4.000 euros al mes también sufren ese momento de llegar a números rojos, en menor proporción quizá, pero que al final hay un punto de cómo te comportas respecto al dinero que tienes, ¿no? No es
Mi padre siempre decía, no es lo que tienes, sino lo que gastas, ¿no? Ujú. Entonces, la ansiedad al final es una emoción que nos puede generar a cualquier persona, independientemente de la situación financiera, Sí, ¿no? sí, sobre todo es un estado emocional, ¿no? Cuando el miedo te atrapa más y cuando tienes una sensación de miedo más fuerte, esto te acaba estresando y cuando el estrés continúa, al final se acaba convirtiendo, ¿no?, como en esa ansiedad, que muchas veces te deja, bueno, que te enferma, ¿no? Y relacionándolo con lo de los valores, por ejemplo, si para una persona un valor muy importante es tener mucho dinero y ve que no tiene ese mucho dinero, pues eso le va a generar estrés porque no está alineado con eso que considera que es importante en su vida. Entonces ya va todo rodando. Sí, de hecho, no sé si te acuerdas, en, en 2014 o más, no antes incluso, en plena crisis económica hubo una frase de Carmen Lomana que se hizo súper famosa porque decía que la crisis había afectado mucho más a la clase pudiente porque no tenía cash. O sea que efectivamente parece que la ansiedad va unida no al tener dinero, sino al no tenerlo cuando crees que lo tienes, ¿no? Claro, sí, porque además para cada uno, la frase tener dinero es muy ambigua. Para cada uno puede significar una cosa. A lo mejor para una persona tener 3.000 euros al mes es tener dinero y otra persona necesita 30.000 euros al mes y eso es tener dinero. Con lo cual, la interpretación que cada uno hace de esa frase es importante, ¿no? Ujú. ¿Cómo sentimos esa ansiedad en el cuerpo? ¿Cómo sabemos que estamos sintiendo ansiedad y no que estamos preocupados por los gastos, los ingresos, etcétera? Pues hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. Y es verdad que en el cuerpo se reflejan todas las emociones. Y como el ser humano tiene tendencia a no regularlas y ni siquiera a identificarlas, y concretamente pues el miedo y la ansiedad consecuentemente, pues es difícil hasta que ya es tan potente que efectivamente nos duele algo. O bien te quedas rígido, tienes una contractura, bueno, asociado con muchos trastornos con el sueño, por ejemplo, también, con la alimentación también puede haber trastornos, pero generalmente hay alguna dolencia en el cuerpo. Mira a ver por dónde te duele y qué sensación tienes y normalmente sí que hay una contractura, un dolor fuera de lo habitual, algo que nos está diciendo, que algo está pasando, que algo no está bien del todo, Sí. ¿no? O sea, que en el cuerpo sentimos esa ansiedad, sobre todo cuando percibimos que no tenemos lo que esperamos tener o que estamos desequilibrados en los gastos, en los ingresos. Pero, sin embargo, haciendo un poco de análisis e investigación para este podcast, he llegado a una serie de artículos que hablaban sobre la potencial ansiedad cuando de repente el dinero te llega de golpe, ¿no? O sea, Al revés, ¿no? efectivamente. Todos hemos escuchado la típica historia de persona que le tocan los euromillones, la lotería y de repente empieza a comprar y empieza a sentir ansiedad por gastar y tras 5, 6, 7 años se queda bajo mínimos. Hay también esa ansiedad a gastar, esa necesidad de gastar. Sí, bueno, yo creo que es lo mismo pero inverso, ¿no? Normalmente sientes miedo porque no sabes lo que va a ocurrir. Cuando tienes poco dinero no sabes cómo vas a salir adelante, pero cuando tienes mucho dinero, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Con lo cual tampoco sabes, también sientes esa cierta incertidumbre. Y el hecho de gastar mucho dinero o gastártelo todo y quedarte arruinado, pues a lo mejor es por una excitación excesiva, ¿no? Por una confianza excesiva en que ahora tienes mucho o no lo utilizas de la mejor manera posible y al final te acabas quedando en la ruina. Sí. Y claro, pues ansiedad al canto. ¿Por qué? Primero porque tienes dinero y luego porque ya no. Sí. De hecho, yo siempre he dicho que incluso para que te toque la lotería hay que estar preparado psicológicamente, ¿no? O sea, al final el dinero entra dentro de nuestras emociones, de alguna manera, y ¿qué puede hacer esa falta o ese exceso de dinero en nuestras emociones y en cómo nosotros nos vemos socialmente o nuestra personalidad puede llegar a cambiar en algún momento? Bueno, yo creo que está relacionado con lo que hablábamos al principio, con el valor que le damos al dinero y con lo identificados que nos sintamos con el dinero o veamos un poco en general la sociedad identificada con eso, ¿no? Con determinados estatus económico, te posiciona, te pone una etiqueta, por decirlo de alguna manera, o te la pones tú sola también, ¿no? A veces puede ser así. Entonces, bueno, esto te lleva a lo mejor incluso a relacionarte con unas personas sí, con otras no, acceder a trabajos
que cubren los estándares, ¿no? O los niveles que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, ahí te puede hacer elegir un camino u otro en base a ese valor que le das al dinero. Sí, las grandes marcas de alguna manera se aprovechan, ¿no? De esa ansiedad de mostrar, ¿no? Sí. Para el dinero como traje de cómo me veo y cómo me represento. Sí, además vivimos en una sociedad desde hace años muy identificada con las imágenes. Y hay imágenes que significan dinero, ¿no? O que parece que hay emblemas que son pues una marca de algo caro, un coche caro, es para alguien que tiene un cierto nivel económico y hay otros, ¿no? También hay personas que tienen mucho dinero y se compran un coche más o menos normal dentro de, ¿no? De lo que queramos considerar, pero sí que es cierto y además yo creo que hay cierta tendencia a querer, bueno, dar esa imagen. Sí. Tener dinero está bien, ¿no? Si tengo dinero soy más poderoso, puedo ser mejor que otros, entonces me compro un coche, me lo gasto todo y luego me arruino y entonces viene la ansiedad, ¿no? Y entonces viene la ansiedad porque no puedo pagarlo y al final le dan la razón a Carmen Lomana que no tienen cash y al final lo sufre cualquier estatus social, ¿no? Sí, es verdad que hay veces que, mira, con el tema de los coches hay veces que dices, bueno, si esta persona tiene un trabajo más o menos normal y lleva un coche de alta gama que dices, bueno, ¿cómo se lo puede permitir? ¿No? Pues a lo mejor para esa persona es muy importante demostrar a través de, ¿no? Manifestar su personalidad a través de ese coche de alta gama. Sus necesidades también, ¿no? ¿Y cuándo podemos decir, estoy forzando mi personalidad porque quiero demostrar y eso me mete en este bucle de ansiedad? ¿O simplemente es que a mí me gustan los productos caros, me gustan los coches buenos, tengo dinero y me lo puedo permitir? ¿En qué momento se cruza esa línea entre represento lo que soy o estoy fingiendo ser por mostrar el dinero que tengo? Claro, pues pienso que tiene que ver con en qué medida tú te sientes a gusto contigo misma o contigo mismo, ¿no? En qué medida necesitas aparentar algo que no eres o estás conforme con quién eres y te sientes bien como estás y no necesitas demostrar nada más, ¿no? Y al final, cuando una persona no está conforme con cómo es, pues ahí también hay un poco de ansiedad. Claro, efectivamente. O sea, que lo hagas por ti, ¿no? Y por lo que te gusta y por lo que a ti te apetece en ese momento, o lo hagas por cómo te ven esas miradas externas, ¿no? Exactamente. No, si tú lo haces para ti, bueno, pues no necesitas como aparentar nada, no finges nada que no eres. Luego, me imagino que también, a lo mejor si tú eres una mujer que te gusta, que crees que los cosméticos de calidad y buenos te van a hacer mejor la piel, puedes organizarte económicamente para permitirte ese tipo de cosméticos y a lo mejor otro tipo de productos que sean más baratitos, ¿no? No sé, ahí está un poco el equilibrar todo. Sí, y además en redes sociales, hablando de esas miradas de terceros desde fuera, parece como que todavía se fuerza más a representar una imagen de viajes, de coches, de restaurantes. O sea, yo creo que todos hemos tenido un poco la experiencia a veces de ir a un restaurante y encontrarte un influencer o ver vídeos de influencers que están mostrando distintos ámbitos de su vida que no sabemos si son exagerados o tienen esos estilos de vida, pero que lo que se muestra siempre parece ser como queriendo dar una imagen de abundancia y exceso para mostrar ese dinero, ¿no? Sí, como que eso es lo bueno, ¿no? Que eso es lo bueno de la vida. Y luego a lo mejor te vas a tu pueblo de Guadalajara y disfrutas como nadie y dices, pues bueno, igual no me tengo que hacer este viaje maravilloso a Nueva York. Por eso que depende un poco también de cómo seas tú, de cómo te sientas y de cuáles sean también tus expectativas, ¿no? Con los restaurantes pasa igual. Pero a mí hace tiempo me comentaron que, por ejemplo, el tema de cosmética, la mayor parte de los cosméticos tienen los mismos ingredientes y que depende mucho del envoltorio, ¿no? Del envase que llevan, que es de lo que más encarece. Y dices, bueno, pues hay. Y luego también hay, pues eso, muchas cosas que pongas en valor. Si hay personas que dan valor a que sea un producto vegano, que no haya contaminado, bueno, pues hay que tener en cuenta también más valores de cada persona, ¿no? Sí. Aparte de los valores personales y volviendo al tema de cómo nos comparamos con redes sociales o con otras personas, cómo intentamos reflejar y eso nos acaba generando una ansiedad porque vivimos hacia afuera y no hacia adentro.
me parece interesante mencionar la comparativa generacional de alguna manera, ¿no? Yo como mujer y madre, y probablemente a ti también te ha ocurrido, a veces nos comparamos con las generaciones de nuestros padres. Esa presión social mi madre con 23 años ya tenía una hipoteca, estaba embarazada, tenía hijos, parece como que la vida, las decisiones vitales, muchas veces relacionadas con el dinero, se van moviendo y se van haciendo más... se van tomando más mayores. El otro día Armando Vaquero, nuestro CEO, publicaba en LinkedIn que ahora la edad media para solicitar una hipoteca son 38 años, cuando hace una generación eran 10, 12 años. Esa ansiedad por el dinero también viene provocado por cómo la sociedad nos ha ido empujando a tomar decisiones vitales cada vez más tarde. Sí, evidentemente, hay cambios importantes. También en cuanto al encarecimiento de la vida y también en cuanto a un poco la evolución. Imagino que se piden hipotecas más tarde porque más tarde la gente encuentra una estabilidad personal y decide comprar un piso, igual que cada vez decidimos más tarde tener hijos. Sí. Es un poco como que todo viene rodado de lo mismo. También pienso que, pensando en las generaciones de nuestros padres y las nuestras, las expectativas de nuestros padres eran inferiores a las nuestras en cuanto, por ejemplo, a tener una casa, efectivamente, tener un coche también, pero ya tener una segunda casa, viajar al extranjero tanto, yo, mis padres, no recuerdo que hubiera como esa necesidad, no, era, bueno, a lo mejor también porque la generación anterior estaba más reprimida económicamente aún de lo que han estado ellos. Entonces esto como que va increciendo, cada vez queremos un poco más, un poco más, un poco más. O sea que hay incluso una ansiedad por el dinero generacional de alguna manera, ¿no? Cuanto Claro. más tenemos o más nos acostumbramos a... Y luego también es verdad que hay un componente, iba a decir genético, pero no, pero sí que tiene que ver un poco con cómo han vivido generaciones anteriores nuestras, la escasez o no de dinero y cómo eso generacionalmente también se puede trasladar. Bueno, aquí entramos en un tema un poco distinto, que es el de las constelaciones familiares y cómo esas cosas van pasando de generación en generación, pero también es verdad que cuando en generaciones anteriores han tenido problemas económicos, generaciones posteriores suelen tener problemas con el dinero. Okay. En general. Okay. Y tirando ahí un poco del hilo, es la comodidad a la que nos hemos acostumbrado. Dicen que situaciones sociales duras hacen hombres fuertes y a la inversa, cuanto más facilidades hemos tenido en la vida, más ansiedad sentimos ante los cambios. Existe mayor frustración al cambio cuando no estás habituado a ello, ¿no? En general existe frustración al cambio, porque para cualquier persona humana, para cualquiera de nosotros, un cambio supone un estrés, porque es de nuevo estar de donde estás, aunque no estés muy bien, pasar a otra posición diferente en la que no sabes cómo te vas a encontrar. Yeah. Con lo cual ahí siempre hay cierto miedo y cierta ansiedad, aunque la siguiente posición sea mejor. ¿De acuerdo? Pero ahí siempre hay cierta ansiedad. Sí. Los cambios cuestan. Y si una persona es más frágil porque no ha vivido anteriormente ningún cambio, cuanto más mayor vea esos cambios, evidentemente también más le va a costar porque no está acostumbrado, ¿no? Mira, yo me acuerdo con mi hijo que yo toda la vida fui al mismo colegio. Desde pequeñita hasta que me fui a la universidad. Y decía, no, pues qué bien, porque así. Y llegó un punto que pensé, no, pues prefiero que mi hijo pase por varios, porque así va a estar más acostumbrado a cambios de ambientes, a relacionarse no siempre con las mismas personas, sino ir cambiando. Sí. Y ahí tuve un cambio, Ana. Sí, a mí me ocurrió lo mismo que a tu hijo, la verdad. Siempre fui al mismo colegio y al final en los 2 últimos años decidí cambiar. Y es cierto que aprender a adaptarse a una nueva situación siempre ayuda, ¿no? Te genera herramientas para salir hacia adelante. Pero en general el ser humano buscamos estabilidad, ¿no? De alguna manera. O sea, esa frustración es porque queremos que todo nos vaya bien, aunque queremos crecer probablemente, pero queremos que sea dentro de una estabilidad y dentro de un ambiente controlado. Y esto me ha hecho pensar en que ahora además lo estamos escuchando mucho en prensa, la situación de los autónomos, ¿no? Al final el dinero vinculado con la estabilidad laboral, vinculado con determinadas profesiones que tienen mayor fluctuación de ingresos. ¿Crees que tiene una piel diferente los autónomos o que sienten esa ansiedad de la misma manera?
Pues es posible que te adaptes, porque lo que has dicho antes me parece muy interesante, que es la capacidad de adaptación, que realmente es lo que te permite sobrevivir, ¿no? En mi caso, que soy autónoma, creo que el poder adaptarme a esa especie como de inestabilidad ayuda. Y luego hay otra parte que es un poco más, bueno, no tan racional, que tiene que ver con la confianza, ¿no? Con la confianza en que vas a poder continuar, con la confianza de que tu trabajo va a seguir siendo valorado, con la confianza de que vas a seguir teniendo trabajo. Y bueno, no es positivismo, pero yo lo llamo confianza. Confianza. ¿La confianza es un escudo ante esa ansiedad? La confianza es lo que te da seguridad, y la seguridad es lo que hace que el miedo desaparezca. ¿No? Porque habitualmente una necesidad básica del ser humano es esta necesidad de seguridad. Cuando no tenemos esa sensación de seguridad es cuando aparece la emoción que aparece, es la del miedo, con lo cual la confianza y la seguridad están muy unidas. Así que el miedo se hace más pequeñito, que al final es de lo que se trata, como cualquier emoción, ya no tanto de que desaparezca 100%, sino de ponerla a un tamaño que tú la puedas gestionar, que tú puedas ya no controlarla, sino regularla o autorregularte, y que la emoción no sea tan grande que te regule a ti. Claro. Porque al final tú eres dueña de ti misma, y la emoción es algo tuyo. Pues ya que es tuyo, que tú lo manejes de la manera más beneficiosa posible para ti. Que el miedo te avise de que hay cierto riesgo, pero que tampoco te paralice o llegue a esos estados de estrés, ansiedad, enfermedad, todo eso, ¿no? Me gusta, volviendo al tema de la confianza, es confianza en uno mismo, al final, de alguna manera, ¿no? Porque además el autónomo, durante 2 años fui autónoma, y hay un punto en el que te vendes a ti mismo, ¿no? Entonces tú eres el producto, tú eres el valor o el servicio que quieres vender hacia afuera. Entonces, ¿esa confianza es confianza en uno mismo o es confianza en la sociedad, con que vas a ser capaz de aportar ese valor y te van a venir y te van a comprar y te van a poner la etiquetita de sí, tú vales, toma, dinero? Yo creo que es la confianza en general. Okay. Aunque pienso que la confianza en uno mismo es muy importante, porque la confianza en uno mismo es lo que te hace mostrarte con toda tu autenticidad y con todo lo que tú eres, y sin esconder nada, porque confías en ti, luego ya está. Esto que has dicho, lo de me vendo, me hace gracia, porque es una creencia que tenemos mucho. No, yo me vendo, no, yo vendo mi trabajo, como cualquier otra persona. Es decir, no vendo mi trabajo, sino yo trabajo y a cambio me pagan. Sí. Es un intercambio, como en cualquier otro tipo, como cuando trabajas por cuenta ajena. Lo que ocurre es que sí que es verdad que hay mucha tendencia a decir, me estoy vendiendo, y esto te da ansiedad. Sí. Porque claro, esto no es así, ¿no? Claro, porque no me están comprando, ¿no? Me están comprando y ya no valgo. Claro. Y entonces la autoestima, ¿qué ocurre? Que se desestabiliza. Y la confianza en ti misma, pues empieza a ser cada vez más chiquitita, y entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Efectivamente. Porque depositas la confianza fuera de ti. Estás esperando que otros te den esa confianza, pero la confianza en una misma es la confianza que nosotras construimos y mantenemos de manera estable, ¿no? Cualquier persona. Ese es un poco el truco. Sí, volvemos de nuevo a ser fiel, ¿no? A uno mismo, y no buscar el aplauso ajeno, ni que te compren desde fuera, sino tener tu propio producto. Esa valoración o esa aceptación. Sí. Si no me autovaloro, ¿no? Y no me autovalido yo, ¿cómo voy a pretender que de fuera me generen esa sensación, ¿no? A mí este tema de los autónomos y los emprendedores, la verdad es que me fascina, porque me toca algo bastante personal. Lo que has comentado antes de que nos vendemos, de que ponemos el valor del producto que vendemos en nosotros mismos, de esa confianza. La última vez que nosotras comenzamos una sesión de coaching fue precisamente vinculado a este punto, y cómo afecta la percepción que tienes del valor que tienes, incluso como persona, ¿no? No sé si en esos momentos podríamos llamarlo ansiedad. Físicamente hemos estado hablando antes de cómo lo podemos sentir en el cuerpo, y yo te diré que lo sentía en todas las áreas de mi cuerpo. Pero esa percepción del valor al final va vinculado con el dinero, ¿no? Incluso cuando piensas en cuánto quieres ganar profesionalmente,
trabajando como autónoma, ¿cuánto cuesta por hora tu tiempo? ¿Cómo vinculamos todo esto a la confianza y al mercado, digamos, de alguna manera? Sí, claro, porque ahí estamos pensando cuál es el precio justo, ¿no? Como aquel concurso, el precio justo. Y dices, bueno, pues si me pongo a calcular el tiempo que invierto, la experiencia que tengo, claro. Y luego viene por aquí el demonio que te dice, pero si no tienes experiencia, ¿cómo te van a pagar por lo que haces? Uh-huh. Y entonces ya dices, bueno, pues bajo el precio. Pero claro, cuando bajas el precio dices, ¿y entonces cómo voy a llegar a fin de mes? Uh-huh. Y ya luego si te viene a un potencial cliente, te pregunta cuánto cuestan tus servicios y te dice algo así como, pues he contratado a otra persona que me lo hace más barato. Uh-huh. Y entonces ya dices, uy, lo estaré poniendo caro. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues la seguridad. Pues todo el rato entras en duda, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues cuando entras en duda la seguridad se va al traste y entonces empiezas como bueno, seguro que a repensar, porque esto está también muy relacionado con pensamientos en bucle, ¿no? Las sensaciones, el miedo, la ansiedad, es todo del cuerpo, más emocional, pero viene asociado siempre con pensamientos y normalmente con pensamientos chungos, ¿no? Derrotistas. No me van a pagar por lo que hago, ahora que hago esto, a ver cómo vamos a hacer. Y claro, pues es verdad que si solo es tal, y entonces dices, bueno, pero es verdad que yo tengo años de experiencia y la experiencia anterior que tengo, pues también esto también se paga. Pero claro, ¿quién ve todo esto? Entonces, dudas, y entonces empiezas con los pensamientos. Y luego ya te vas a la cama y es peor, porque cuando te vas a la cama lo repiensas todo mucho más. Uh-huh. Y en los momentos en los que estás más estresado y sientes más ansiedad, el momento de irse a la cama es un momento crítico. Porque como todo está en silencio y ya no hay nada que hacer, nuestra cabecita va a seguir pensando. Y habitualmente los pensamientos no nos van a ayudar en general mucho. Por eso, en esos momentos también parar esos bucles de pensamientos es interesante. Porque habitualmente tú estás pensando, tienes pensamientos derrotistas por un futuro incierto que todavía no sabes si es verdad que va a ocurrir. Y luego, y entonces te dicen lo de vamos a quedarnos en el presente, ¿no? En el aquí y el ahora. Y del ¿cómo hacer esto? De quedarte aquí en el ahora, ¿no? Totalmente. Bueno, pues todo eso sí que complica las cosas. Sí. Y lo que decías antes también me gusta, ¿no? Porque esa tendencia que tenemos a sacar fuera de nosotros lo que es nuestro, ¿no? Que me den mi valor otras personas. Uh-huh. ¿Cómo vas a pretender que te valoren otras personas cuando tú no te estás valorando? Ya, lo que pasa es que es tan duro valorarse por algo económico, o sea, porque además luego entramos en los baremos, pues a la chica de la limpieza le pago esto, al médico le pago esto, al no sé qué, y entonces empiezas como a crear una pirámide del valor basado en dinero. Entonces me parece súper peligroso, pero al final es muy real, ¿no? Sí, lo que pasa que también es verdad que, por ejemplo, en la educación, en el sistema educativo, no hay ningún tipo de educación financiera. Efectivamente. Y al final, en la vida adulta, te va a tocar sí o sí, independientemente de que trabajes por cuenta ajena o por cuenta propia, estos asuntos los vas a tener que tratar. Pero es cierto que yo creo que la dificultad en valorarnos, en valorar nuestro trabajo, también viene porque no hay una educación enfocada un poco a contemplar todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, la falta de información, por supuesto. Totalmente. ¿Crees que si desde pequeñitos nos hubieran educado mejor en cómo y cuáles son las emociones que pueden vincular el dinero con la valoración personal, no llegaríamos adultos con una mayor seguridad en quiénes somos y lo que valemos? Yo creo fervientemente que el sistema educativo que hay todavía está basado exclusivamente en una educación a nivel racional. No hay ningún tipo de educación a nivel emocional y, por supuesto, no se nos educa nada en el instinto, que es algo que también está en todos nosotros. Educar en las emociones, si los niños estudian educados en emociones, simplemente por la facilidad de poder identificar lo que estoy sintiendo en cada momento ya sería algo beneficioso, porque puedo identificarlo. Cuando lo puedo identificar le puedo poner nombre. Cuando le puedo poner nombre lo hago más real y entonces puedo manejarlo. Pero si ni siquiera sé lo que estoy sintiendo, ¿cómo voy a poder manejar esa emoción si ni siquiera le puedo poner un nombre? Con la ansiedad, con el miedo, con cualquier otra, porque además socialmente pienso que hay emociones que están como muy reconocidas y muy aceptadas. Cuando tú estás alegre es maravilloso, ¿no? Sí. Pero tampoco te pases de alegre. No, claro, porque entonces estás demasiado happy. Claro. Cuidado, a ver qué es lo que está pasando. Pero estás triste, ¿no?
¿no? Porque hay que estar alegre. Y luego enfadarte, bueno, a ver cómo te enfadas. Y si un hombre se enfada, bueno, pero si una mujer se enfada, cuidado. Ya. Y igual que al revés, si una mujer está triste, bueno, pero si un hombre está triste, entonces parece que hay ciertas emociones que no está permitido expresar. Y es fundamental para que no exista un bloqueo emocional el poder manifestar o expresar o vivir las emociones, ¿no? Habitar las emociones. Es básico. Y eso es lo que nadie nos suele enseñar, a no ser que tengas algún progenitor que sea un poco más expresivo y en casa estés acostumbrada a hablar de cómo te estás sintiendo, pero no es lo habitual. No es lo habitual. No es- Todavía no. Todavía, porque tengo esperanza en que llegará a ocurrir. Y llegará. Y, o sea, has mencionado algo súper importante, muy probablemente, a la hora de educar el valor de la familia, ¿no? O sea, si tienes a alguien en tu casa que te enseña a gestionar esas emociones y a saber transmitirlas, probablemente aprendas a hacerlo. Como madre, ¿qué recomendación darías a los padres para que los niños, estas nuevas generaciones que están naciendo, no sientan esa presión o esa ansiedad por el dinero que nosotros, nuestra generación, sí que sufre? Pues creo que la expresión es fundamental y en la expresión quiero hablar como de comunicación, más bien, ¿no? De cómo comunicar qué es lo que está ocurriendo de manera verbal, porque de manera no verbal el cuerpo lo va a expresar seguro. Y hay veces que falta comunicación, porque el cuerpo comunica una cosa, pero verbalmente no estamos comunicando lo mismo. Creo que es interesante incluso expresar las emociones de manera verbal, para que todo el mundo pueda saber y pueda entender, porque es verdad que hay ciertas personas en las que esta expresión emocional cuesta más si no se verbaliza, ¿no? Y creo que acostumbrar a que los niños expresen, porque los niños además hacen las cosas por imitación. Sí. Los niños no hacen las cosas porque se lo dices. Los niños hacen las cosas porque imitan lo que haces. Si tú como madre o como padre estás expresando y estás gestionando de una cierta manera coherente y emocionalmente coherente esa parte financiera, al final se va a normalizar en casa. Si los niños lo ven como algo normal, lo van a hacer también, ¿no? La cuestión es cuando es algo oculto, algo misterioso. O cuando pones un no delante, porque cuando pones el no delante, los niños van a hacer justo lo contrario. Totalmente, totalmente. O sea que antes de poder educar a los niños es algo que tenemos que gestionar nosotros los adultos. Claro, si queremos que nuestros hijos, bueno, y luego también hay que tener en cuenta que cada persona es como es, Sí. y que por mucho que yo quiera que mi hijo exprese emociones, si a mi hijo le cuesta, bueno, pues habrá que permitirle que lo haga a su manera también, ¿no? Pero como van a Respetar. imitar, ¿no? Lo primero que tenemos que aprender a hacer es Sí, el gestionar esa- normalizar. Pues es como cuando en una casa, qué sé qué decirte, se normaliza a lo mejor el hablar de sexo. En otras casas no. ¿Qué va a ocurrir en la familia en que se normaliza? Pues lo van a ver como algo cotidiano, como algo normal, ¿no? Entonces, pues se va la normalización. La Sí. normalización. Sí. Normalizar que todos tenemos además un interés por el dinero, ¿no? Que no es un tabú, que muchas veces es cierto que lo tratamos como algo de... No se habla de cuánto dinero ganas, no se habla de cuánto pagas de hipoteca, de cuánto te ha costado este coche, cuánto te ha costado este bolso. Es algo como que parece que te lo tienes que guardar y si lo mencionas o lo preguntas, o eres un cotilla o estás intentando ponerte medallas, ¿no? Y es verdad que cuesta decirlo, pero también cuesta preguntarlo. Sí. No es normal hablar de estas cosas, ¿no? No. Cuando estabas hablando, me venía a la cabeza, en cuanto a la importancia que le damos al dinero y en cuanto a la ansiedad, el considerar si el dinero es el fin o el dinero es un medio para conseguir un fin. Y entonces ahí también puede haber diferentes maneras de verlo, porque cuando el dinero es un fin, ¿cuánto dinero para ti es tu meta? Ya. Y si quieres conseguir algo, ¿cuánto dinero necesitas para conseguir ese algo que tú quieres? Bueno, y ahí también hay diferentes perspectivas, ¿no? Claro, y depende de cómo lo veas, probablemente esa relación con el dinero y esa ansiedad la lleves de otra manera, ¿no? Sí, pero en general yo creo que no hay una buena relación con el dinero, porque cuando ganas mucho dinero o tienes mucho dinero, lo ocultas. Y cuando ocultas, es como, ¿no? Sí. Necesidad hay de ocultar algo. Sí. Es como cuando te dicen, ¿qué tal estás bien? Entonces, ¿bien qué es? Ya. Sí. ¿En qué medida eso es real, eso es auténtico? Sí. Yo creo que no hay una buena relación con el dinero y por eso nos cuesta hablar de dinero, tanto para pedir, bueno, como para valorar, como para decirlo tranquilamente, ¿no? No sé.
Sí. Y un poco de vergüenza. Hay un poco de vergüenza, yo diría, sí. Un poco de vergüenza si consideras que tienes poco, ganas poco desde la humildad, desde, bueno, esto es lo que he podido permitirme, esto es lo que hago, y cuando ganas mucho hay incluso algo de vergüenza, lo que decías antes de, joder, ¿cómo me voy a quejar yo de la vida si gano X más que el salario medio, por ejemplo? Claro. O sea, Claro. hay vergüenza por todos los lados, que al Sí. final es, para algo que atraviesa nuestra vida desde tan pequeñitos, me resulta todavía extraño, ¿no? Sí, yo no sé si hay todavía cierta costumbre o cierto relacionado un poco con la tradición católica, los mandamientos y las Ujú. cosas, ¿no? De esta humildad, Sí. no vista a lo mejor en toda su amplitud de la palabra, Ujú. que te lleva como a no querer fanfarronear y entonces me convierto en humilde, pero claro, llegar al término medio entre quedarme por debajo y ponerme por encima de los otros. Ujú. Entonces elijo quedarme como por debajo para no destacar, Sí. lo sé. Sí, sí, sí. Así se me queda todo como... Sí. Estoy llegando a la conclusión de, ya no solamente unido a la ansiedad financiera o a la ansiedad por el dinero, sino al hecho de hablar de dinero, ¿no? O sea, parece como que estamos rompiendo aquí tú y yo un tabú social, Sí, que espero que ayude a las personas realmente a entender que la relación con el dinero ni les identifica como personas, ni les pone un valor y un número al lo que son como seres humanos. Pero ahora me gustaría dar el salto a, ok, estoy sintiendo ansiedad, la identifico en mi cuerpo. Sé que viene muy vinculado a la situación económica o a determinadas situaciones que se están dando. ¿Qué puedo hacer para evitar y parar esos pensamientos en bucle que hemos estado hablando, esos dolores que me pueden estar pasando o ocurriendo en el cuerpo? ¿Qué recomendarías a una persona que sufre y está mirando el dinero para llegar a final de mes, o que de repente le llega la lotería que hemos hablado antes, para gestionarlo de una manera sana y saludable? claro, pues en primer lugar poder identificar qué le está dando miedo. Ujú. ¿Qué le está dando miedo? Y o luego otra cosa que puede parecer un poco así rara, que tiene que ver con qué mensaje me está trayendo este miedo. Porque al final todas las emociones están aquí para darnos una información, ¿no? Para que nos demos cuenta de cómo nos influye lo que ocurre fuera de nosotros, ¿no? Entonces viene la emoción y se te coloca en el cuerpo. Ujú. Entonces un poco, iba a decir, establecer un diálogo con el miedo tranquilamente para ver, oye, ¿para qué estás aquí? ¿Qué me quieres contar? Incluso de qué me estás protegiendo o qué me estás beneficiando, en qué me estás beneficiando, porque si todo esto está ocurriendo tiene que tener algún sentido. Entonces poder encontrar el sentido, Ujú. poder identificar también un poco qué pensamientos están asociados a esa sensación de ansiedad, si estás entrando en bucles con ciertos pensamientos derrotistas, negativos, que te pueden estar induciendo a una mayor intensidad de la emoción, Ujú. y ver en qué medida esos pensamientos son realidad o es algo que está en tu mente, algo que estás imaginando nada más. Ujú. De bajar los pies a tierra y decir, bueno, esto es lo que es y lo otro todavía no lo sé. Ujú. Y cuando ya estés un poco seguro, tengas cierta certeza sobre qué te dice tu miedo, para qué está ahí, de qué te protege, en qué te beneficia, ponerlo al tamaño que te sea útil, porque al final las emociones son útiles. Ver a ver qué creencias o qué pensamientos están asociados para poder racionalizar y decir, bueno, esto es lo que es real y esto es lo que es inventado, ¿no? Y a continuación, actuar de alguna manera, que es lo que, incluso manejar varias opciones. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si hago esto? ¿Qué es lo peor que puedo pasar si hago esto? Y entonces ver ahí, porque evidentemente si lo que te falta es dinero y no tienes, algo habrá que hacer. Ujú. No sé de qué manera, pero dentro de las posibilidades de cada persona, el poder ver posibles soluciones, porque también hay veces que la incapacidad de resolver una situación es la que genera también esa ansiedad. Entonces, bueno, vamos a ver en qué medida tenemos esa capacidad resolutiva. A lo mejor necesitamos pedir ayuda, que también es otra Justo. cosa que cuesta un Ujú. montón, Ujú. el pedir ayuda, Sí. ¿no? Estábamos hablando antes de verbalizar esas emociones, y al final, mientras estábamos comentando ahora el encontrar soluciones, etcétera, digo, muchas veces las soluciones
incluso verbalizar lo que estás pensando, porque cuando lo decimos en voz alta es cuando nos damos cuenta de que quizá en nuestra cabeza tenía un peso muy grande, pero realmente una vez bajado, una vez verbalizado y transformado en 7 frases, te das cuenta de que no tiene ni pies ni cabeza, o te das cuenta del ecosistema que tienes alrededor tuyo de apoyo, que no has tirado de él y te has puesto la mochila a la espalda y has querido ir tú sola o tú solo hacia adelante. Entonces ese pedir ayuda me parece un primer paso muy interesante. Sí, el hecho de que tenga los pensamientos en la cabeza y lo verbalice, ya ahí hay un paso más. Dicen que, y funciona, yo creo que sí, yo lo he probado, incluso a escribir lo que te preocupa para sacarlo de tu mente y dejarla como más libre. Y luego, evidentemente, pedir ayuda, porque aquí también entra en juego otra creencia, que es que cuando pides ayuda, no te vales por ti mismo. Y bueno, yo me pregunto que en qué medida pedir ayuda es de alguien que no se vale o de alguien que tiene el valor de hacerlo. A veces hay que ser valiente. Y para reconocer. Claro, ¿y qué es la valentía? ¿Quedarte en un rincón esperando? ¿O sacar pecho, tirar para adelante y decir, pues sí, necesito que me ayuden de alguna manera, yo solo no puedo? Y es muy cuestionable también lo que significa el tener el coraje, el tener el valor en ese momento para hacerlo, ¿no? Al final es pasar a la acción, ¿no? Dejar esos pensamientos que te acaban inundando la mente, hablarlos, pedir ayuda y dar pasos hacia adelante para avanzar. Claro, porque uno de los efectos que suele producir el miedo es la paralización, la inacción. Te quedas en bucle pensando, a ver, como dudas, vas buscando múltiples soluciones y entonces no actúas de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, si no hay ningún cambio, nada va a cambiar. Y si no generas tú el cambio, casi nadie lo va a generar, incluyendo que pidas ayuda, porque esa persona que te ayude o esa entidad que te ayude no te ayuda porque le haya venido la inspiración, es porque tú has dado el primer paso de solicitar esa ayuda, ¿no? De pedir esa ayuda. Luego hay que dar pasos. Me venía ahora a la cabeza la palabra el conformismo, ¿no? También escuchamos mucho, muy relacionado con el dinero, bueno, esto es lo que me ha tocado, y entramos dentro de ese bucle de necesito dinero que entre de manera regular, mi situación es esta, y entras en un conformismo y en una rueda de, bueno, pues la vida pasa por delante y yo no tengo control sobre ella. Ya, sí, eso es como que eso pasa la vida, pero tú no estás con la vida, ¿no? La vida pasa por ti, pero tú no pasas por la vida. Sí, es verdad que, o sea, otra frase que a mí no me gusta nada, que dice lo de virgencita, que me quede como estoy. Y yo siempre digo, bueno, pues si podéis estar mejor, ¿porque te vas a quedar así? Totalmente. Pero claro, ahí hay que hacer cosas. Y hay veces que bueno, que está uno más cómodo esperando a ver si pasa algo que te lleve a mejorar o que te lleve a que tu situación económica mejore. Pero si no coges un poco al toro por los cuernos, ¿cómo va a cambiar? Hasta comprar un décimo de lotería y que te toque. Si tú no vas a comprar el décimo, no te va a tocar la lotería, ¿no? Totalmente. Y dentro de tu disciplina, que es el coaching, puede ayudar también a identificar estas emociones, a ponerlas en palabras y a evolucionar y dar estos pasos. Aunque la situación fuera no cambie, aunque no entre un boleto de lotería ganador o cambies de trabajo, etcétera, ¿te puede ayudar el coaching a salir de esa situación de ansiedad? La situación de ansiedad, si está ya diagnosticada, necesita de tratamientos específicos de psicólogos, incluso de psiquiatras. Ahora, ¿qué sí podemos hacer con el coaching? El poder modificar creencias o pensamientos que no estén siendo beneficiosos, ayudar a la identificación de las emociones y hacer una mejor gestión emocional. Y evidentemente eso va a generar mejoras y además se puede hacer en paralelo con una terapia psicológica, por ejemplo. No hay ningún inconveniente. Pero sí que el coaching va a ayudar a poder ampliar la perspectiva, porque habitualmente cuando estás en esa situación lo que te ocurre es que lo ves todo como en un túnel, ¿no? Con esa visión de túnel como de que no hay salida, no hay más. Y el coaching sí que puede ayudar a ampliar esa perspectiva o incluso a ver toda la situación desde una perspectiva distinta, y en ambos casos lo que vas a encontrar son oportunidades de cambio, oportunidades de que haya algún cambio en algún nivel mental, emocional o de comportamiento que te permitan modificar la situación de ansiedad. Eso sí. ¿Cuál es la diferencia? Y ahora entramos más en temas quizá más técnicos, pero ¿cuál es la diferencia o qué podríamos esperar entre una consulta con un psicólogo y con un coach? ¿Cuál es la diferencia principal? Para mí la diferencia más grande, que yo he pasado por psicólogos y por coaches, tengo la experiencia en ambos casos, es el tema de la directividad. Un psicólogo
en terapia siempre te va a marcar pautas de conducta o mentales o de lo que sea para que tú hagas, para que tú practiques. El coaching es una disciplina no directiva, es un acompañamiento a que el cliente tome decisiones, con lo cual no hay ningún tipo de indicación de deberes o de normas o pautas que yo le diga a ninguno de mis clientes para que hagan, sino lo que yo voy a hacer en cada sesión es tratar de que esta persona se haga consciente de qué cambios quiere incorporar en su vida en general y de cómo los puede ir haciendo e ir acompañando en ese proceso de mayor conciencia, ¿no? O de elevar el nivel de conciencia de la persona para que pueda darse cuenta de esto. Esa es para mí la mayor diferencia. Los procesos de coaching también suelen ser más cortos. Hay personas que están en terapia años. Un proceso de coaching habitualmente no se alarga tanto como lo que es una terapia. Y desde el punto de vista de mis clientes, pues de lo que hablan es de la practicidad, de que les resulta más práctico, pero también porque es más comprometido para ellos. Un cliente de coaching va a trabajar probablemente más que un paciente de terapia, porque los cambios van a depender de la persona misma. Es decir, no es lo mismo que a ti te digan, tómate esta pócima, verás qué bien te sienta, a que tú experimentes y te hagas tu propia pócima para sentirte mejor. Sí. Algo así. Algo así. Sí. Al final, redondeando es volver a uno mismo, ¿no? Volver a encontrar las respuestas en uno mismo, los recursos, las herramientas para ser capaz de salir hacia adelante, no solo con cualquier situación económica que pueda ir surgiendo, sino con la vida en sí, ¿no? Claro, sí, porque muchas veces se nos olvida que ya hemos resuelto situaciones complicadas, no nos acordamos de que hemos pasado por experiencias en las que normalmente se aprende de las experiencias complicadas, se aprende de los errores y cuesta mucho darse cuenta porque también desde pequeños parece que el error se castiga, pero realmente no se aprende mucho de lo que has hecho bien. Habitualmente aprendes de lo que no te ha salido bien a la primera. Y en este caso pues igual, y el poder recuperar esos recursos, esas experiencias, cómo hiciste aquello, cómo pasó, te puede ayudar a que en el momento presente lo puedas volver a poner en práctica. Y eso es la diferencia también entre el coaching y la terapia. Trabajamos siempre en el momento presente y de cara al cambio futuro. Nunca ir hacia atrás a la raíz del conflicto, sino estamos en este momento actual y a partir de ahora, ¿qué es lo que quieres y qué es lo que depende de ti que cambie para mejorar esta situación? Gracias, Almudena. Yo creo que nos has dado muchas pautas para trabajar cómo el dinero, las emociones del dinero generan diferentes sensaciones dentro de nosotros. Muchas veces, y aquí voy a hacer un guiño al título del podcast, no son las cuentas y no es el dinero, sino los cuentos que nos contamos alrededor de ello, ¿no? Sí, totalmente. Cómo te cuentas las cosas y importante en qué medida el dinero o tal cantidad de dinero es importante para ti en este momento de tu vida. Ese valor, ¿no? Esa importancia que tiene el dinero. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos trabajando en Si no son cuentas, son cuentos. El podcast de FinTonic trataremos más temas sobre el dinero, porque al final forma parte de nuestra vida y efectivamente yo creo que hay una labor social de educación que desde FinTonic nos la tomamos como algo muy importante para aprender a trabajar con el dinero de una manera en la que sea positivo para nosotros y sin caer dentro del dinero que trabaje para nosotros y que sepamos y seamos capaces de controlar esas emociones que nos causa. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Pues muchas gracias, Leire, por haberme invitado, por ser la primera invitada de este espacio que empieza nuevo y os deseo muchísimo éxito. Gracias.